Sean todos ustedes bienvenidos al canal de Peripatéticos. Seguiremos trabajando en los temas de la fonética y la fonología. El día de hoy trabajaremos en qué son las consonantes líquidas, cuáles son las consonantes líquidas laterales, a qué corresponde el término consonantes líquidas vibrantes, vibrante simple y vibrante múltiple. ¿Qué es el término complejo de la neutralización de los fonemas vibrantes en posición silábica posnuclear o implosiva? Y por último, la definición de consonante. Recuerden suscribirse al canal y hacer parte de la comunidad de peripatéticos. Conviértete en un patético más de nuestro grupo de estudio. A continuación, vamos a explorar el fascinante mundo de las consonantes y su clasificación, así como el fenómeno de la coarticulación y los conceptos de distribución complementaria y distribución libre de una manera muy fácil, muy resumida. Comencemos por definir las consonantes. Según diversos estudios, las consonantes se diferencian de los sonidos vocálicos por ser más cerradas que las vocales y obstaculizar la salida del aire de alguna manera al momento de ser pronunciadas. Además, requieren el uso de músculos distintos para su articulación y un mayor gasto de aire. Se pronuncian con un alto grado de tensión y necesitan una vocal para ser pronunciadas. Las consonantes pueden clasificarse de diferentes formas. Una de ellas es según la actividad fonatoria de la laringe. Las consonantes sordas son aquellas en las que las cuerdas vocales no vibran, como en el fonema P, T y K. Por otro lado, las consonantes sonoras son aquellas en las que las cuerdas vocales vibran, como en los fonemas B, M y D. Estas clasificaciones nos permiten comprender las características sonoras de las consonantes. Otra forma de clasificar las consonantes es por el modo de articulación, que describe la disposición particular de los órganos articulatorios en la producción del sonido. Tenemos las articulaciones oclusivas, como las consonantes P y B, donde se crea un obstáculo absoluto al flujo de aire. Las articulaciones fricativas, como en el caso de las consonantes F y S, donde los órganos se aproximan sin juntarse, produciendo ruido de fricción. Las articulaciones africadas, que combinan una oclusión seguida de un estrechamiento y fricción. Las articulaciones aproximantes, que presentan una constricción menor sin ruido de fricción. Las articulaciones laterales, donde el flujo de aire puede salir por los lados del obstáculo. Las articulaciones vibrantes, como en el caso de la R, que implican varias oclusiones y apoyos articulatorios, y las articulaciones nasales, como en el caso de las consonantes M y N, que tienen una oclusión en la cavidad oral y permiten el paso de aire hacia la cavidad nasal. Además, las consonantes se clasifican según la zona de articulación, refiriéndose a su ubicación en el tracto vocal. Algunas zonas de articulación comunes son la bilabial, la labiodental, la interdental, la dental, la alveolar y la palatar. También está la velar. Ahora hablemos de la corriente de aire utilizada en la pronunciación de las consonantes. Las consonantes egresivas, las más comunes en nuestro idioma, se articulan con el flujo de aire procedente de los pulmones. Por otro lado, las consonantes ingresivas se realizan mediante el aire que entra desde el exterior. Dentro de estas encontramos las inyectivas y los clics, que son más comunes en lenguas africanas y lenguas indígenas. Finalmente están las consonantes eyectivas, que se articulan utilizando el aire almacenado entre dos obstrucciones, creando una consonante eyectiva. Además de la clasificación, consideramos que es importante comprender el fenómeno de la coarticulación. Es decir, cuando pronunciamos una secuencia de sonidos, nuestros órganos articulatorios se anticipan o ajustan en respuesta a los sonidos previos o siguientes. Por ejemplo, antes de pronunciar la vocal E en la palabra escuela, la lengua se coloca en posición anticipada para articular la consonante S. Esto significa que la articulación de un sonido puede influir en la pronunciación de sonidos adyacentes, afectando sus características acústicas.
También consideramos muy importante explorar los conceptos de distribución complementaria y distribución libre. La distribución complementaria se refiere a la presencia de dos o más variantes fonéticas que no se encuentran en el mismo entorno y no pueden contrastar entre sí. Por ejemplo, la consonante S se pronuncia S al inicio de una sílaba o después de una consonante, pero O entre dos vocales. Estas variantes no cambian el significado de las palabras en las que aparecen. Por su parte, la distribución libre implica que dos o más variantes fonéticas pueden ocurrir en los mismos contextos sin cambiar el significado de las palabras. Por ejemplo, la vocal E se pronuncia de la misma manera en las palabras como perro y pelo. Las diferentes pronunciaciones pueden ser resultado de factores regionales o individuales, pero no afectan la distinción de palabras. Bueno, vamos a hablar acerca del tema neutralización de los fonemas vibrantes en posición silábica, postnuclear o inclusiva. Antes de eso, quiero darles un concepto de neutralización. Es un proceso en el cual se elimina la posición entre dos o más fonemas. De esta manera, los rasgos distintivos de los fonemas involucrados se pierden. Así son dos sonidos diferentes, tienen características semejantes. Esto quiere decir que cuando ocurre neutralización, los rasgos distintivos de los fonemas involucrados se confunden y se pierden, como lo dijimos anteriormente, de tal manera que dos sonidos diferentes suenan iguales o muy parecidos en un contexto. Por ejemplo, en la palabra apto se utiliza el fonema P, sin embargo en la pronunciación se debe utilizar el fonema B. Eso se debe a que la población no logra diferenciar los rasgos distintivos de los fonemas mencionados al momento de una pronunciación, y lo que hacemos es adaptarlos, el fonema P convirtiéndolo en fonema B. A esto se le llama neutralización. El siguiente concepto es archifonema. Es una unidad fonológica que representa el conjunto de rasgos distintivos comunes o dos fonemas cuya oposición es un determinado contexto. Este deja de producir la diferencia de significados. La diferencia entre archifonema y fonema es que un fonema puede cambiar el significado de palabras, mientras que en archifonema no puede cambiar el significado de una palabra en ningún caso. Se debe utilizar un archifonema cuando hay una neutralización fonológica en una palabra, como anteriormente el ejemplo que dimos en neutralización, la palabra apto. Aquí es donde se toma la unidad fonológica, es archifonema. Se muestra por medio de una gráfica mayúscula que es la B y el sonido siempre predomina. Las consonantes líquidas vibrantes son tipos de sonidos consonánticos producidos por la vibración de lengua en el punto de articulación. Se caracterizan por una pronunciación suave y fluida. Estas consonantes se representan en fonética mediante los símbolos R y R y se pueden encontrar en diversos idiomas, siendo el español un ejemplo notable. El español, la letra R simple y la R vibrante múltiple representan consonantes líquidas y vibrantes. La correcta pronunciación de las consonantes líquidas vibrantes es fundamental para una comunicación clara y efectiva en el español y otros idiomas que contienen ese tipo de consonantes. Las consonantes líquidas y las consonantes líquidas laterales son fenómenos naturales que han sido parte del lenguaje humano desde siempre. Sin embargo, estos sonidos han sido objeto de estudio por parte de lingüistas y filólogos desde hace varios siglos. En el siglo XIX, el lingüista Franz Bopp fue uno de los primeros en clasificar los sonidos del simbolismo fonético. Él es reconocido por establecer una de las grandes ramas dentro de la lingüística histórica comparada, la indoeuropea, donde se encuentra la mayor parte de las lenguas que se hablan actualmente en Europa, incluyendo el español. El término consonantes líquidas fue acuñado por el lingüista Otto Jespersen a principios del siglo XX y se refiere a un tipo de sonido que se caracteriza por tener una pronunciación suave y fluida, sin friccionar o bloquear el flujo de aire de forma abrupta como lo hacen las oclusías. Por ejemplo, en cuanto a las consonantes líquidas laterales, vamos a hablar de ellas como un tipo específico dentro de las consonantes líquidas. El estudio de las consonantes líquidas laterales ha sido influenciado por diversos lingüistas y fonetistas a lo largo de la historia de la lingüística. Uno de los más destacados es Daniel Jones, un lingüista y fonetista británico que ha sido importante en las contribuciones al estudio de la fonética y la pronunciación.
Existen dos tipos de consonantes líquidas, la lateral y la vibrante. La lateral se produce con la lengua en contacto con los dientes, pero dejando pasar el aire a través de los lados de la boca. Los ejemplos de las consonantes laterales son I y L, como en las palabras luna y real. En las vibrantes se produce la vibración rápida y repetitiva de una articulación de la boca, la lengua o el velo palatino. Las consonantes vibrantes son R y R, como en las palabras perro y caro. Ambos tipos de consonantes líquidas son comunes en muchas lenguas, incluyendo el español, el inglés, el francés, el portugués, entre otras. Cabe destacar que estas consonantes pueden variar su pronunciación dependiendo de la lengua y la región en la que se habla. En algunos casos, pueden tener una pronunciación más suave y suena más como una vocal. En conclusión, no existe una persona concreta que haya descubierto las consonantes líquidas y laterales, aunque sí podemos destacar la contribución de diversos lingüistas y fonetistas a lo largo de la historia de la lingüística. Estos sonidos han sido objeto de estudio desde hace varios siglos y se han establecido diferentes clasificaciones y teorías al respecto. Las consonantes líquidas vibrantes son un grupo de sonidos consonánticos que se caracterizan por una vibración o trémolo producido en el aire al pasar sobre un punto de obstrucción en la boca. En el caso de las consonantes líquidas vibrantes, esta obstrucción se produce con la lengua. En nuestro idioma español, esas consonantes líquidas vibrantes son la R y la R. Estos sonidos se articulan mediante un rápido y repetitivo contacto entre la punta de la lengua y el alvéolo dental, que es la parte superior de la encía detrás de los incisivos superiores. Durante esta pronunciación de estas consonantes, la punta de la lengua vibra rápidamente, produciendo un sonido característico por la fuerza que ésta se coloca o se reposa en el alvéolo dental. Esta consonante, su pronunciación va a ser una vibración más rápida en el alvéolo dental, como lo venimos diciendo. En algunos dialectos, y eso hay que tenerlo en cuenta, o regiones del español puede variar. Puede tener una pronunciación más suave, como un roce ligero en la lengua en el paladar. Sin embargo, va a generar ese sonido característico. Por ejemplo, podemos conocer la R doble, la R fuerte, que se encuentran como por ejemplo en palabras perro, carro, zorro o otras parecidas. ¡Oh, yeah! ¡Yeah! ¡Santo macarrón! ¡Oh! ¡Chacarrón! ¡Chacarrón! ¡Macarrón, macarrón, macarrón! Va a ser una pronunciación más fuerte, más repetitiva, con una vibración constante. La vibrante simple se caracteriza porque en su pronunciación de la vibrante, la punta de la lengua realiza un contacto rápido y más suelto con el alvéolo dental, creando la vibración característica de este sonido, de la R, que es un poco más suave. Hay que tener en cuenta algo, y es que hay variantes regionales en donde la R puede ser un poquito más suave, incluso puede llegar al punto de que podamos confundirnos con otra letra como la L, o como lo vamos a ver en un momento, porque va a ser un roce muy ligero de la lengua en ese paladar, muy diferente a la anterior, que es una vibración fuerte y distintiva. En algunas variantes del español habladas en el Caribe, especialmente en áreas como Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, se observa una característica de pronunciación conocida como elisión o sustitución de la consonante R por la consonante L. Esto se conoce como rotacismo, que es el fenómeno lingüístico en el que el sonido R se reemplaza o se pronuncia de manera similar al sonido R. La razón detrás de esta pronunciación es principalmente de naturaleza sociolingüística y se debe a diversos factores históricos y culturales. En algunas regiones del Caribe hubo una influencia significativa de hablantes de lenguas africanas como el yoruba y el congo durante la época de la trata de esclavos o la colonización en estas islas antillanas. Estas lenguas tienen una pronunciación distintiva de las consonantes líquidas, lo que pudo haber influido en la forma en que se pronuncia la R en el español hablado por los descendientes de esclavos africanos. Incluso en nuestro país también se da esta variación regional. Por ejemplo, en la región Caribe no todas las zonas de esta cultura pronuncian la R o la R igual.
muy diferente es la R del guajiro, muy diferente la R del samario, muy diferente la R del barranquillero y del cartagenero. Y también hay otra... Y si uno toma cualquier medida en su casa, o es el hijo o es cualquier vecino, va y lo demanda, no, le pegaste a tu hijo, que esto, que lo otro. Pero entonces esto es una cuestión que no tiene arreglo. Quiero ya retirarme de las peleas, que yo tengo 20 años, yo quiero estudiar, quiero internarme, porque no quiero estar más peleando. Ay, amiga, imagínate que salí con un muchacho, con un tipo ahí que se llama Juan Pablo Carrascal. No, mija, y me fue súper mal. No, quedé, mejor dicho, o sea... El besito en el cachete y uno no entiende qué está pasando, ¿me entiendes? Empiezan a pedir besos en la boca y uno como que está rara. Carajo, todo le paró como a 200 metros, retrocedió. Hombre, Chuchu, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Dónde vas tú? Voy para Ribacha, yo me voy contigo. No, vamos, voy solo. Bueno, se subió mi papá. Arranca Tole, pero con tanto brío que casi se lleva a la punta de un rancho con la carrocería. Bueno, eso es un disparate. Ceviche de camarón, langosta, pulpo. Oiga, señor, venga. Oiga, ¿usted qué piensa del loco Arcángel? Ese que pasa en las redes sociales, comentando palabras oeces, diciendo vulgaridades, diciendo cosas malas. O sea, eso, o sea, para mí eso es un... Pues la verdad, es un chirrete maluco. Yo a ti te lo advertí, que te arreglaras de lo temprano y estabas dando vueltas y andando por el celular. Si quieres querer a otro, espera que yo me muera. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse al canal de Peripatéticos, hacer parte de la comunidad patética educativa. Denle like y suscríbase. Seguiremos tomando temas de la fonética y la fonología, de práctica educativa, de las corrientes pedagógicas y cómo el profesor o el docente de la actualidad puede utilizar aspectos de diferentes corrientes pedagógicas para su diario vivir y su quehacer en el ámbito educativo. Hasta luego.